Teo del Estero nos hace soporte técnico, son quienes incorporan a los alumnos a las aulas, o sea, quienes pueden modificar ese listado dentro del campus virtual, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy haciendo todo el relevamiento, viendo los listados de Teams, haciendo también el comparativo con los listados que me dé el sistema de autogestión de alumnos, para que todos y todas puedan incorporarse al aula virtual y puedan hacer la actividad. Aquellos que no están en el aula virtual, ¿quiénes no van a estar en el aula virtual? Los que no figuran en las listas porque la inscripción se hizo de manera tardía o por algún problema del sistema. No van a figurar aquellos alumnos que están cursando libre, por ejemplo, la materia, y no van a figurar aquellos alumnos condicionales. Entonces, ahí Marcela les había puesto un formulario para que vayamos viendo. Aquellos alumnos que están libres, yo no los puedo incorporar en el aula virtual. Los alumnos que están libres solo van a tener acceso al Teams, ¿sí? En realidad la materia no acepta la condición de cursado de alumnos libres. Entonces tengamos en cuenta eso, que si quieren participar, bueno, pueden hacerlo por medio de Teams, nada más no puedo hacer el trámite para incorporarlos al aula virtual. Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, estuve viendo las respuestas que todos iban subiendo al aula virtual. El video tenía una trampa. ¿Por qué? Porque el video estaba trabajando con dos variables, una cualitativa y una cuantitativa. Y bueno, mostraba todo el procedimiento de cómo se trabaja en el SPSS y ustedes fueron comentando. Lo que nadie, pero nadie se dio cuenta, y eso también da cuenta de la automatización del aprendizaje, ¿no? De cómo estamos estudiando también. Es que para una variable ordinal no podemos sacar promedios. O sea, el SPSS nos está pidiendo que le asignemos un número a cada una de las categorías de la variable ordinal, ¿sí? Para poder cargarla en el sistema y poder trabajarla. Pero lo que no nos permite el SPSS, hay un micrófono abierto, voy a silenciar. Ya les doy la palabra al que quiera hablar. Lo que no nos permite el SPSS, o sea, ahí nosotros tenemos que formar nuestro criterio y decir para las variables nominales y ordinales, o sea, esas variables categóricas, no puedo calcular coeficiente de asimetría, no puedo calcular media, no puedo calcular varianza ni desviación típica, ¿sí? Esas medidas se calculan siempre que yo estoy trabajando con variables cuantitativas, no con variables categóricas. Entonces, el SPSS en ese sentido está manifestando un error, no está manifestando un error, digamos, el SPSS, sino que el procedimiento que se realiza en el SPSS está erróneo, justamente porque ustedes no pueden calcular media, desviación típica y varianza con variables categóricas. Ahí Tania levantó la mano. A ver, te doy la palabra, Tania. Profe, no sé si me habré expresado bien, pero yo sí puse que la habían tratado como una variable cuantitativa cuando era cualitativa ordinal. Claro. Capaz que no me expresé bien. O capaz que no llegué a tu mensaje, porque Capaz. leí casi todos y no leí la respuesta. Ay. Esa respuesta no la leí en ningún lado. Pero sí, me voy a fijar bien. Voy a buscar tu nombre en el chat, en el foro. A ver, ahí lo estoy buscando. El tratamiento que se le dio a la variable en el SPSS fue un tratamiento cuantitativo, ¿sí? El error ahí es que se está trabajando una variable categórica, o sea, para trabajar en el SPSS las variables categóricas
se le asignan un número a las categorías, ¿sí? Se le Claro, asignan un número. Eso sí, el tema es que yo a partir de eso no puedo sacar un promedio, no puedo sacar una varianza, no, porque es una variable categórica. No puedo calcular un coeficiente de asimetría en ese tipo de variables. Entonces, esa es una crítica que se le hace al video. claro. A ver, estoy buscando tu nombre. Pero por lo general, bueno, todos dicen, bueno, qué bueno que es el trabajo, qué simple que es el trabajo en el SPSS, es muy bueno, nos sirve para sacar datos que no nos provee el Excel, eso es verdad, pero es muy importante esto, ¿no? De formar el criterio. ¿Con qué estamos trabajando? A ver. Ahí ahí está tu comentario, Tania, ahí lo estoy viendo. Sí, vos encontraste, fuiste la única que encontraste el error. Profe, yo también comenté, no sé si está bien también mi respuesta. Yo voy a ir respondiendo a cada uno de los mensajes y para ir ampliando la información. Ahí está el mensaje de Tania. Buenos días. Como se puede observar en el video, SPSS es una herramienta útil para obtener información de manera rápida acerca de las distribuciones de variables y sus relaciones. En el video, el error que se puede observar es que trataron la variable cualitativa ordinal como una variable cuantitativa, ya que hicieron todas las interpretaciones de las medidas de resumen. Saludos. En el video podemos ver que no se calcula, yo les decía, si nosotros nos podemos a calcular una medida de tendencia central con una variable categórica, podemos mencionar la mediana, partir en dos la muestra y ver cuáles son las categorías que quedan en el medio y esas categorías se llaman mediana. O si queda una categoría impar, esa categoría se llamaría moda, ¿sí? En eso habíamos quedado como para unar criterios. Siempre que ustedes trabajen con variables categóricas y necesiten decir o hablar del 50% o hablar de una categoría que más se repita, utilicen la mediana o utilicen la moda, ¿sí? No se utiliza la media en este tipo de variables porque son variables categóricas, ¿sí? Porque para utilizar la media necesitamos medidas aritméticas, necesitamos datos cuantitativos. Por más que transformemos la variable en las categorías de las variables en cuantitativas, no podemos conceptualmente hacer ese tratamiento de variables, ¿sí? Tratarla como una cuantitativa. Eso igualmente lo vamos a ver un poco más adelante. Yo voy a ir respondiendo hasta lo que yo leí. No había visto el comentario de Tania. Voy a ir respondiendo a cada uno de los comentarios. Recuerden que son más de 70 comentarios, o sea que voy a ir respondiendo a cada uno de ellos, pero bueno, primero felicitarlos por la participación en el foro y después, bueno, va a quedar el foro abierto para aquellos alumnos que todavía no están pudiendo acceder, ¿sí? Para que puedan responder también esta actividad. Así que bueno, felicitaciones a aquellos que sacaron el error, que se dieron cuenta. Así que vamos para adelante entonces. Aprobaron estadística descriptiva con esto. Bien, bueno, la semana pasada habíamos hecho como todo un recorrido histórico de lo que era la estadística inferencial y yo les había contado a modo de cuento este, un poco cómo se va configurando el paradigma, cómo se van incorporando conceptos a este nuevo campo de estudio.
¿sí? Y cómo la empiria nos lleva también a teorizar algunas prácticas que necesitan un tratamiento distinto. Aquí, por ejemplo, bueno, yo les había contado que la estadística es una disciplina que surge justamente de la necesidad del Estado, por eso es estadística de Estado, la necesidad del Estado por medir las poblaciones, por saber las necesidades de las poblaciones. Entonces empieza a requerir datos descriptivos, necesita que un conjunto de datos, necesita saber cuáles son las características que tiene un conjunto de datos como para poder tomar decisiones, ¿sí? O sea, surge de esa manera. Pero también yo me voy un poco más atrás y les contaba también algunas experiencias de los pueblos fenicios, por ejemplo, que ellos hacían intercambio de mercadería y también necesitaban saber cuál era la probabilidad de que el barco llegue o que la mercadería llegue a puerto a tiempo o no, digamos. Y bueno, les hacía como una serie de analogías, ¿no? Les iba contando que dentro de todo este paradigma, el primer concepto que surge cuando hablamos de estadística inferencial era el concepto de estimación puntual. Y a partir del concepto de estimación puntual, que viene ya como con la estadística aplicada a las ciencias duras, tenía como algunos requerimientos, ¿no? El requerimiento de que las variables con las que se trabaje sean variables cuantitativas, de que las muestras provengan de poblaciones normales o que se distribuyen de manera normal, que los muestreos sean probabilísticos, ¿sí? Que los estimadores sean la media, la desviación típica y la varianza. Eso era lo que requería el paradigma de la estimación puntual. Y después nos hablaba de una serie de características de los estimadores. Y nos decía que los estimadores tenían que ser insesgados, tenían que ser consistentes, tenían que ser eficientes y tenían que ser suficientes, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nosotros ya lo vimos la semana pasada y fuimos también hablando de que en cada paradigma, en cada idea científica que se sostiene en un tiempo, aparece un caos, así como ustedes leyeron las revoluciones científicas de Kuhn. Cada vez que aparece un caos hay una ruptura paradigmática, ¿sí? Esa idea deja de ser eficiente o deja de dar respuestas en ese tiempo y en ese espacio. Cuando hay una ruptura paradigmática aparecen otras ideas y la comunidad científica se reorganiza nuevamente para poder dar respuesta a raíz de esto, ¿no? De estas vacancias, como nosotros les decimos, epistemológicas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el paradigma de la estimación puntual? Hay un caos, hay una vacancia epistemológica, justamente porque no permitía el tratamiento con variables cualitativas. Y por lo tanto, surge otra forma de estimar los parámetros que es la estimación puntual, la estimación por intervalo, perdón. ¿Qué es lo que requiere la estimación por intervalo? La estimación por intervalo lo que requiere es que ustedes planteen unos límites entre los cuales se encontraría el parámetro. A diferencia de la estimación puntual de este paradigma que yo les venía contando, la estimación puntual hacía un cálculo y decía exactamente la probabilidad, no exactamente, decía la probabilidad más cercana de dónde estaría el parámetro o el valor más cercano del parámetro. En cambio, la estimación por intervalo dice, no, bueno, establezcamos unos límites y veamos si entre estos límites aparece el parámetro y todo esto lo hagamos con una probabilidad de acierto y con una probabilidad de error. El tema es que la estimación por intervalos nos permite también estimar varianzas poblacionales y nos permite también estimar proporciones poblacionales, o sea que podemos trabajar con variables cualitativas también.
como todo paradigma que se va renovando o que va surgiendo, sostiene algunas ideas del paradigma anterior. Por lo tanto, el paradigma de la estimación por intervalo sostiene la idea de que los estadísticos tienen que ser insesgados, eficiente, consistente y suficiente, y sostiene la idea también del tratamiento de las variables cuantitativas, que en lo posible las variables sean cuantitativas, que en lo posible las muestras provengan de muestreos probabilísticos de poblaciones normales, ¿sí? Y que en lo posible se trabaje con muestras grandes, ¿sí? En lo posible. Eso es lo que plantea el paradigma como, o sea, como continuidad, digamos, del anterior, el paradigma de la estimación por intervalo. Luego, yo les contaba también, y les contaba así como muy a grandes rasgos, surge otra vacancia epistemológica, surge otro caos, surge otra ruptura epistemológica, y se vuelve a cuestionar esta forma de estimar los parámetros. Y surge de esta manera el paradigma de contraste de hipótesis. El paradigma de contraste de hipótesis dice que podemos estimar, a partir de un estadístico, podemos estimar un parámetro con una probabilidad de acierto y con una probabilidad de equivocarnos, y que a la vez podemos poner a prueba la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. O sea que a este paradigma nuevo se le agrega esta complejidad, ¿no? De dos sucesos complementarios que van apareciendo como soporte, digamos, de una nueva respuesta epistemológica a estos problemas que van surgiendo. El paradigma de contraste de hipótesis tiene la novedad de poder trabajar con grupos, de poder trabajar con técnicas paramétricas y no paramétricas, ¿sí? De poder hacer comparaciones entre dos grupos y tres grupos, con grupos relacionados, con grupos independientes. Entonces es como que se propone un nuevo desafío, ¿no? en este avance científico. Y nosotros, acá en estadística inferencial, lo que vamos a hacer es justamente sumarnos a este paradigma, aprenderlo, porque lo que estamos aprendiendo son formas de investigar, son técnicas para aplicar a la investigación. Muchas veces tenemos algunas ideas o algunos temas para investigar y tenemos datos que los tenemos que organizar y aparte de organizar, de tabularlo y hacer toda la estadística descriptiva que nosotros aprendimos, también es importante hacer inferencias como para completar esa información. ¿Sí? Y con estos paradigmas de la estadística inferencial, ustedes pueden llegar a hacer inferencias y aportes científicos a la disciplina de la psicología. Bueno, todo eso nosotros habíamos visto la semana pasada. Ahora, bueno, va a comenzar no grabé esta primera parte porque ya está grabada la clase pasada y está subida a la plataforma. Lo que sí voy a grabar ahora es lo que viene, ¿sí? Nuevos conceptos. Vamos a trabajar con nuevas formas, vamos a ir incorporando a medida. Ustedes recuerden que a medida que esto va avanzando se va haciendo un poco más complejo, ¿no? Entonces tienen que tener al día la estadística para no hacerse líos de conceptos. Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver la estadística, la probabilidad, ¿sí? Vamos a ver la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Yo les preparé una pequeña presentación con conceptos así como muy generales que ustedes tienen que ir profundizando a medida que van leyendo la cartilla, el material que les vamos subiendo. La probabilidad, yo quiero que ustedes la entiendan como la posibilidad de que ocurra algo, ¿sí? Y esa posibilidad expresada en una proporción.
O sea que ustedes van a tener en la cartilla de estadística esta definición. Sí, siempre que yo les pregunte qué es la probabilidad, ustedes me tienen que decir es la posibilidad de ocurrencia expresada en proporción. ¿Y qué es esto? O sea, nosotros probabilidad la manejamos constantemente en la vida cotidiana. Yo ya les contaba que en todo momento nosotros hacemos inferencias de maneras empíricas y nos planteamos cosas que pueden llegar a pasar y cosas que no pasan, ¿sí? O cosas que no pueden llegar a pasar. O estamos pendientes del clima, o estábamos pendientes de si no, la probabilidad de llegar a fin de mes con el dinero que tenemos, la probabilidad de que llueva, si es que salgo, por las dudas me saco una campera, no sé si hace frío. Si todo el tiempo estamos planteando en nuestra vida cotidiana sucesos probabilísticos. Y más, bueno, lo más práctico para explicar la probabilidad es la posibilidad de que cuando yo tiro una moneda me salga cara o me salga seca, ¿no? O sea, tiene un 50% de, si hay dos opciones, cada opción tiene un 50% de ocurrencia. Entonces, por ahí esos conceptos que están así como muy internalizados en nosotros y están muy presentes en la vida cotidiana, hoy lo vamos a teorizar, ¿sí? Yo sé que muchas veces que cuando teorizamos lo empírico por ahí se vuelve aburrido, pero está bueno porque vamos dándole sentido, ¿no? A esas cosas que hacemos. Aparece el concepto de suceso. Yo recién hablé de suceso. En toda probabilidad hay un suceso, ¿sí? Hay una posibilidad de ocurrencia y hay una posibilidad de acierto y hay una posibilidad de error. Y ustedes van a encontrar este concepto de suceso en la cartilla. Los eventos o sucesos, bueno, acá por ejemplo es lo que es posible que ocurra, ¿sí? El suceso es eso, lo que puede llegar a ocurrir. Ustedes, bueno, yo lo vi de manera práctica, esta imagen porque dice sacar una bola con un número mayor a 3. Entonces nos dan las opciones. Y tenemos en un espacio muestral todos los posibles resultados, ¿no? Entonces la probabilidad sería el porcentaje de los casos favorables dividido el total de los resultados posibles. Aquí, por ejemplo, me gustó el ejemplo para ir avanzando. Pero bueno, si no lo entienden, igualmente vamos a detenernos más adelante en estos conceptos, ¿no? Ustedes van a encontrar en la cartilla que dice se denomina E al conjunto de valores que puede tomar una determinada variable poblacional. A cada conjunto A de valores de E se denomina suceso. E sería el conjunto de valores que puede tomar una determinada variable poblacional. O sea, E sería el todo. Y A, los valores de E se denominan suceso. O sea, A serían los componentes de ese conjunto de valores. Y esos componentes del conjunto de valores son los procesos. Es todo lo que integra ese conjunto de valores, ¿sí? Suceso seguro, ¿qué es? Se lo asocia a la totalidad de la población, o a lo que es lo mismo el suceso que se verifica para todos los individuos de la población. Si yo estoy estudiando estado emocional en los estudiantes de ingeniería y me voy a la facultad de ingeniería, es posible y casi seguro de que todos los estudiantes que se encuentren en ese lugar sean estudiantes de ingeniería, ¿verdad?
Suceso imposible sería de que yo vaya a la Facultad de Ingeniería con el objetivo de evaluar estudiantes de psicología, por ejemplo. O sea, es difícil que aparezcan estudiantes de psicología en el área de ingeniería. ¿Sí? Bueno, entonces van apareciendo posibles resultados, sucesos seguros que son seguros que ustedes van a encontrar y los sucesos imposibles que es imposible que suceda. Yo todos los años, por ejemplo, yo siempre les digo el mismo ejemplo porque me parecía como más práctico. Si ustedes están trabajando con un grupo de embarazadas, por ejemplo, en un puesto de salud, en un taller de preparación integral para el parto. Ustedes van a ir a las 3 de la tarde donde se hace la preparación integral para el parto y lo seguro, el suceso seguro es que todas las mujeres que participen del taller sean mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Lo imposible es tener un varón embarazado en ese espacio. Bueno, hay cuestiones de género, de sexo, mejor, o sea, así no me meto con el género, que imposibilitaría, digamos, la ocurrencia del evento obstétrico, ¿no? En un varón. Entonces, por eso yo les decía, suceso seguro que todas sean mujeres. Suceso imposible encontrar un varón dentro de esas mujeres con estas características. ¿Sí? Estoy hablando de sexo, no estoy hablando de género. Si hablamos de género, es posible que haya una chica trans o un chico trans con las características, pero bueno, era como para dar el ejemplo. Y sucesos complementarios, si existe uno, no existe el otro. Nosotros trabajamos los sucesos complementarios siempre que trabajamos hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Vamos a seguir un poquito más. Me importa también que ustedes sepan las propiedades de la probabilidad, que sepan que toda probabilidad oscila entre 0 y 1, que 0 es el suceso imposible y 1 es el suceso seguro, que el suceso complementario es el suceso que tiene la probabilidad de 1 y es imposible que no sea, por lo tanto su complemento es 0. Todo lo que tiene probabilidad de 1 tiene suceso complementario. ¿Sí? Estas 4 propiedades son las que ustedes se tienen que aprender. Ustedes van a encontrar 7 propiedades en la cartilla, en la parte de probabilidad. Yo voy a hacer hincapié en estas, que me parecen importantísimas para empezar a trabajar con ustedes todos los conceptos estadísticos. Y después, ustedes cuando vean la cartilla, van a encontrar los modelos probabilísticos continuos y van a encontrar varias definiciones que, bueno, yo ya les voy a dar hoy para que hagan un trabajo práctico teórico, y entre esas definiciones van a encontrar, por ejemplo, el concepto de distribución normal normalizada, el concepto de teorema del límite central, y van a encontrar algunas características de pruebas paramétricas. ¿Sí? Como modelos probabilísticos continuos, yo puedo detallarles aquí 4 modelos probabilísticos continuos, 4 distribuciones de una muestra. Por ejemplo, en la distribución normal se denomina distribución normal Z o distribución normal normalizada y tiene la característica de ser simétrica, unimodal, de ir de menos infinito a más infinito, de ser mesocúrtica, de trabajar con muestras grandes. O sea, cuando yo me refiero a muestras grandes es a partir de 30. Y el estadístico, el estimador que se utiliza para trabajar la distribución normal es la media. Luego tenemos la distribución T de student, que le decimos siempre distribución T. Es una distribución simétrica, es unimodal, también tiene unidades que van, valores que van de menos infinito a más infinito, pero tiene la particularidad de ser platicúrtica,
¿sí? ¿Por qué? Porque sus muestras son pequeñas y al ser pequeñas tienen mucha variabilidad. Aunque también el estimador que se utilizaría, el estimador puntual, sería la media. Yo ya voy a volver sobre las características de estas distribuciones, porque este tipo de distribuciones se utilizan mucho en psicología cuando hacemos validaciones de test, cuando hacemos comparaciones o adaptaciones de baremos en las técnicas psicométricas. ¿Sí? Por ahí los valores T siempre son valores provisorios que se utilizan hasta tanto tener un baremo. Por ejemplo, pasó mucho, hace poco estaba estudiando el MMPI, por ejemplo, y en el MMPI trabajamos muchos con puntuaciones T, hasta tanto tener un baremo estandarizado para la población argentina. ¿Sí? Cuando tenemos las puntuaciones Z, ya, ya contamos con el baremo. Pero es muy importante que ustedes sepan el trabajo que se hace, y yo ya les voy a dejar un libro de construcción de test también para que ustedes vean cómo se aplican estas técnicas. ¿Sí? O sea, que no están tan alejados de la disciplina, digamos, de la psicología. Después tenemos la distribución chi-cuadrado como otro modelo probabilístico continuo, pero tanto la chi-cuadrado como la f de Fisher son distribuciones asimétricas positivas. ¿Por qué? Porque sus valores van de 0 a más infinito, o sea que nunca ustedes van a encontrar una Fisher o una chi-cuadrado negativa, por ejemplo. Se utiliza con muestras grandes la chi-cuadrado y se utiliza para ver la variabilidad por lo general de la muestra o la desviación típica. En la Fisher, ¿cuál es la diferencia? Que la Fisher se utiliza para ver la variabilidad entre los grupos. Cuando se trabaja con grupos, se trabaja con la técnica Fisher. ¿Sí? Esa es la diferencia con la chi-cuadrado. Muchas veces, cuando nosotros hacemos estimación por intervalo, podemos calcular la variabilidad poblacional, por ejemplo, y cuando calculamos la variabilidad poblacional, utilizamos la chi-cuadrado. La Fisher solo se utiliza cuando trabajamos con 3 grupos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tengo para...? Bueno, a ver, ya me fui como un poco de tema con esta presentación, pero me parece importantísimo que, a ver, Tania quiere decir algo porque tiene la mano levantada. ¿O quedó la mano levantada hace ratito? Debe haber quedado, profe. Ah, bien. Bien. ¿Profe? Bueno, hasta acá. Sí, ¿Profe? sí, a ver. Yo tengo una duda. ¿Cuál era la cuarta propiedad de la probabilidad? La cuarta propiedad de la probabilidad, los sucesos complementarios. ¿Y cómo era el suceso? A ver, lo acabo de proyectar. La primera era toda probabilidad oscila entre 0 y 1. ¿Sí? ¿La notaste? Sí, después que la probabilidad 0 es un suceso imposible y la probabilidad 1 es un suceso seguro. La segunda propiedad es que la probabilidad 0 es un suceso imposible. La tercera propiedad dice que la probabilidad 1 es el suceso seguro. Sí. Y la cuarta probabilidad, el suceso complementario, es un suceso que tiene probabilidad 1 y es imposible que no sea. Por lo tanto, su complemento es 0. Ah, bueno, gracias. Eso no entendía. Esto ya lo voy a ampliar cuando veamos las hipótesis. Bueno, hasta acá. ¿Pudieron captar algo? ¿Pudieron entender algo? ¿Está entendible el concepto? ¿Quieren que sigamos? Bueno, yo voy a seguir, ¿no? Hasta que... Sí, profe, está. Perfecto. No sé si se me escucha. Sí, te escucho.
Bien, aparte estuvimos leyendo, creo, los apuntes que usted envió, así que con eso y con la explicación de usted creo que queda un poco más claro. Perfecto, entonces. Bueno, yo les voy a mostrar, antes de seguir con un concepto nuevo, les voy a mostrar las tablas de probabilidad, a ver si... lo que sí, no quiero que se asusten cuando vean estas tablas de probabilidad. Nosotros trabajamos mucho, cuando trabajamos con modelos probabilísticos continuos, trabajamos mucho con estas tablas de probabilidad. Y se las muestro para que ustedes las vayan conociendo. Son muy importantes para hacer la estimación, para trabajar los primeros conceptos de la estimación por intervalo y también, bueno, algunos conceptos de estimación puntual, ¿no? Por lo general, nosotros vamos a trabajar estimación por intervalos y contraste de hipótesis. A la estimación puntual la vamos a trabajar dentro de la estimación por intervalo. Ustedes, la distribución normal, por ejemplo, tiene dos tablas. Tiene una tabla para los valores negativos y tiene una tabla para los valores positivos. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos esta unidad, pero yo les quiero mostrar de que toda tabla de probabilidad tiene una Z. Esta Z sería el valor tipificado y la P sería la probabilidad de que ocurra esa Z, ¿sí? Entonces yo siempre ustedes siempre van a conocer la probabilidad. Yo siempre trabajo con una probabilidad de 0.05 o 0.25, por ejemplo, si es que divido en dos la muestra. Y ustedes tienen que buscar el punto 0.25, por ejemplo. ¿Sí? Digo punto 0.25 porque siempre adelante de un punto hay un 0. Entonces, vamos a ir trabajando de esa manera. Va a haber toda una clase en donde yo les enseño a ustedes a utilizar las tablas. Pero la tabla de distribución normal, distribución Z, que les mostraba hace ratito con todas sus características, tiene dos tablas, ¿sí? Para los valores negativos y tiene la tabla para los valores positivos. Después tenemos la distribución T. La distribución T de Student, ustedes van a encontrar solo una tabla de la T de Student. Y aparece acá el famoso concepto de grado de libertad, que se calcula con el número de la muestra menos 1, ¿sí? Porque dice que siempre hay uno que queda estático, ya lo vamos a ver más adelante al concepto, y la tabla de T-Student les da solo el límite superior. Entonces, esta es la tabla de T-Student, ustedes tienen que buscar el grado de libertad y luego el límite superior. Y el límite inferior, como son curvas espejadas, que decimos el valor del límite inferior vale el mismo que el límite superior, entonces es el mismo valor que va para los dos lados. ¿Sí? La simetría tiene esa característica, ser una curva espejada. Pero T-Student, recuerden, no busquen una T-Student negativa porque no la van a encontrar. T-Student tiene solo una tabla. Después tenemos la chi cuadrado. La chi cuadrado sí tiene una tabla, como es asimétrica positiva, empieza por el valor positivo. Tiene una tabla para valores positivos, para valores altos en realidad. Y tiene una tabla para los valores más bajos. Entonces acá también ustedes tienen que buscar el grado de libertad y tienen que buscar el valor del acierto en esta parte. El acierto que nosotros siempre trabajamos con el 0,975. ¿Sí? Y acá, bueno, el grado de libertad sería el n que ustedes están trabajando menos 1 que queda estático. Chi cuadrado tiene dos tablas. Recuerden que la chi cuadrado no van a encontrar nunca un valor chi cuadrado negativo. Eso es re importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar.
antes de pasar al concepto de técnicas paramétricas, ¿sí? Insisto, no se asusten cuando vean las tablas, porque ustedes no se tienen que saber de memoria las tablas. Las tablas, cuando usemos el SPSS, las tablas están insertas en el programa. Y si hacemos algún ejercicio manual, ustedes tienen que tener las tablas para fijarse cómo utilizarla, para fijarse cuál es el valor que necesitan para ponerlo en el ejercicio. Pero no se los tienen que saber de memoria. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? Perfecto, buenísimo. Hacemos una pausa activa, hacemos un descansito de 10 minutitos y volvemos. ¿Sí? Para hoy hay mucho contenido, así que los necesito despiertos, con energía para seguir. Yo voy a parar, muy bien, ahí Rufino que me mate. Bueno, voy a parar un ratito la grabación y vamos a continuar. Vamos a continuar en 10 minutos, ¿sí? Los espero en 10 minutos. Bueno, hago un paréntesis, hago un paréntesis de la clase porque me llegó una invitación que está muy buena, de la Organización Mundial de la Salud para chicos entre 16 y 22 años. Si es que en el grupo hay gente con esa condición, pueden postularse. Eh, Les voy a poner la invitación en el chat porque me parece que está muy buena. Es para, ay, ¿cómo era? Solicitud de embajador de la juventud. El 2022. Así que los que cumplen con esas condiciones pueden presentarse, postularse. Están buenos los espacios. Ahí les dejo la invitación para los que les interese. Nos vemos en 10 minutitos.